La mujer en el andén. La vida está llena de encuentros inesperados que pueden cambiarlo todo. ¿Y si el destino te llevara a chocar con la persona que lo cambiará para siempre en el momento más oscuro? Descubre la historia de Mara y Daniel, y no olvides dejar tu me gusta y compartir esta historia para que más personas puedan sentir el poder de la verdad y el coraje. La estación central olía a lana húmeda y a impaciencia. Mara Álvarez vio a su exmarido junto al panel de salidas. Traje azul de hierro, la misma barbilla altiva y arrogante, escaneando rostros como si toda la terminal le debiera algo. El pánico le dobló las rodillas. Por instinto, se acercó al extraño más alto que llevaba un abrigo de color carbón y dijo: «Por favor, finja que me conoce». Él la miró con unos ojos grises y firmes. Luego abrió los brazos y ella se acurrucó en ellos. Su colonia olía a cedro e invierno. «Ahí estás», murmuró, lo suficientemente alto para que Colin escuchara. Los dedos rozaron la nuca de Mara como un escudo. «Estás a salvo. Te tengo». Después, ella recordó el ruido primero, el arrastre de una maleta con ruedas, el grito metálico de un conductor, el silencio sagrado dentro del abrigo de un extraño, cuando el mundo exterior era frío y feo. «Sigue caminando», dijo él. «A la izquierda», respiró Mara con la garganta tensa y se dejó guiar. Su mano no se aferraba, sino que la dirigía, con dos dedos en la parte baja de su espalda. El extraño ladeó su cuerpo para bloquearla de la vista mientras se abrían paso por delante de un kiosco de pasteles, luego por un pasillo lateral que olía a lejía y a pretzels. Se atrevió a echar un vistazo por encima del hombro. Colin Reeves, ex marido, ex sueño, ex vida, se puso de puntillas, escaneando la multitud. La boca tensa por la irritación. «Gracias», le dijo al extraño, una vez que un pilar de mármol los escondió. «Lo siento, no sabía qué más hacer. No te disculpes». Él era más alto de cerca, con una energía tranquila y contenida, como un edificio con su propio generador. Su pelo, oscuro y recortado, no dejaba lugar a la casualidad. «¿Necesitas llamar a alguien?» Mara tragó saliva. No tenía a nadie a quien llamar. Su hermana en Valencia se preocuparía. Su amiga más cercana, Paula, estaba en el hospital en un turno de 12 horas. «No, estoy bien, gracias». Una pausa. «Él no te seguirá aquí», dijo el extraño. «¿Quieres que te acompañe a la entrada de la avenida de la Gran Vía?» Sus mejillas le ardieron mientras la adrenalina se agotaba. «No quiero involucrarte. Demasiado tarde para eso». Su boca se torció, casi una sonrisa. «Vamos, la lluvia se ha convertido en un estado de ánimo». Afuera, la Gran Vía era una cinta negra de taxis. La mañana había despojado a la ciudad de su color. Los edificios se enfurruñaban bajo un cielo como papel mojado. Él hizo un gesto y un todoterreno negro mate se deslizó hasta el bordillo con la obediencia de un perro entrenado. Un conductor con gorra saltó, con el paraguas abierto. «No puedo», dijo Mara automáticamente. «Sí puedes», dijo el extraño, como si corrigiera un simple error de cálculo. «Al menos por unas pocas manzanas. Es más seguro que la calle». Lo dijo tan simplemente, «más seguro», que ella obedeció. Dentro, el calor suavizó su ropa húmeda y la ciudad se convirtió en una acuarela apagada a través del cristal tintado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había dejado una marca en su abrigo, una media luna de maquillaje cerca de la solapa. Mortificada, sacó un pañuelo de su bolso. «Te pagaré la limpieza en seco», soltó. «Está bien». Él frotó la marca con el pulgar
y por un instante pareció divertido. ¿A dónde vamos? Calle Serrano, piso 83, entre el 2 y el 4, dudó ella. Sus ojos parpadearon. Algo evaluador e impersonal se volvió curioso. Vives cerca del Parque del Retiro. A veces camino por allí. Yo también, dijo ella. Él lo dijo como una confesión, y luego no llenó el silencio con charla trivial. A ella le gustó eso. Le gustó absurdamente que no le preguntara su nombre, su historia, el porqué. El todoterreno se movía como un susurro. Su corazón se instaló en un ritmo razonable. En el 83, cuando el coche se detuvo, ella se acercó a la puerta. Gracias, lo dijo como una bendición. Si te molesta de nuevo, dijo el extraño, llámame. Sacó una tarjeta de un bolsillo interior. El peso de ella, una pequeña sorpresa en su palma. Papel grueso, en relieve, sin título, solo un nombre, Daniel Heredia, y un número. Su mirada se detuvo en el nombre, un destello de familiaridad, como una canción medio recordada, pero él ya había golpeado el cristal. El conductor salió con el paraguas. Que te vaya bien, señorita, comenzó. Mara, dijo ella, saliendo a la acera que olía a piedra mojada y café. Mara Álvarez. Daniel asintió una vez. Cuídese, señorita Álvarez. El todoterreno se fundió de nuevo en el tráfico. Ella se quedó en el porche húmedo con su tarjeta pegada a su piel, como una compresa caliente, y la extraña certeza de que el día había cambiado su eje. En algún lugar debajo de la superficie, la ciudad había entrado en una nueva marcha. Arriba, su apartamento de un dormitorio se estaba calentando con el olor a polvo de radiador. Se quitó el abrigo, se quitó los zapatos, y solo entonces colocó su tarjeta en su mesa de segunda mano. El nombre la seguía atrayendo. Abrió su portátil. Las teclas llevaban las huellas dactilares de facturas pagadas tarde y capítulos redactados a medianoche. Estaba terminando un título a tiempo parcial en psicología en la Universidad de Madrid, contestando teléfonos por la noche para un terapeuta de un barrio de lujo para poder pagar el alquiler. Escribió el nombre, una cascada de resultados. Heredia Ventures. Grupo Heredia. Fotos de salas de juntas que lo hacían parecer más frío de lo que había sido en persona. Titulares sobre una adquisición tecnológica, una gala benéfica, un perfil con una frase que leyó 2 veces. Heredero multimillonario convertido en constructor. Una foto cándida. Él en el Parque del Retiro. Jeans, una gorra vieja, un perro. Se sonrojó por lo absurdo de ello, y luego cerró el portátil porque su cuerpo había comenzado a temblar de nuevo. Un temblor perseguido por el miedo tardío y una oleada de vergüenza. El pánico te hace hacer matemáticas extrañas. Buscas la narrativa más cercana que te prometa una salida. Unos golpes la hicieron volver. 3 toques rápidos y corteses. Se congeló. El segundo conjunto de toques, un poco más fuerte, la hizo moverse. Miró por la mirilla. Paula, con el pelo pegado a las mejillas, sostenía un cartón de sopa y una impaciencia familiar. Abre. Te he enviado un mensaje. Aparentemente estás en un túnel donde los mensajes mueren. Mara la dejó entrar. El alivio como calidez. Paula puso la sopa en la estufa. Luego inspeccionó la habitación con ojos de triaje rápido. Abrigo húmedo. Manos temblorosas. Tarjeta en la mesa. Tuviste una mala mañana, dijo Paula suavemente. Mara se lo contó. Primero a medias, y luego con una prisa que sabía a metal. El abrazo, el pasillo, la tarjeta. La revelación tardía de que el extraño al que se había aferrado como a un salvavidas
tenía el patrimonio neto de una pequeña república. Paula silbó suavemente. Abrazaste a Daniel Heredia en la estación central para evitar a tu ex. Solo en Madrid, nena. No fue un encuentro romántico, dijo Mara sin rodeos. No. Los ojos marrones de Paula se suavizaron. Pero podría ser un salvavidas. ¿Ha estado Colin por aquí? Presentó una moción para modificar la pensión alimenticia, dijo Mara, la ira una nota limpia por fin, para no tener que pagar lo que ordenó la corte. Dice que no lo merezco, porque dejé un matrimonio seguro. Paula hizo un ruido de simpatía y sirvió la sopa. No dejaste un matrimonio, dejaste un museo acordonado donde solo colgaba su retrato. Mara sonrió, pequeña. Comieron. Afuera la lluvia se hizo más fresca. Cuando Paula se fue, el apartamento se sintió menos embrujado. Ella lavó el plato, limpió el mostrador y solo una vez trazó las letras en relieve en la tarjeta. No planeaba llamarlo. Al anochecer, los planes se habían vuelto teóricos. Un sedán gris estuvo al ralentí al otro lado de la calle más tiempo de lo que tenía sentido. Una figura con una capucha merodeaba bajo el andamio, enviando mensajes de texto con intención. Cuando bajó la basura, una voz detrás de ella dijo casi suavemente: «Es difícil contactar contigo». «¡Colin!». Tenía la mirada de un hombre que creía que su tiempo siempre estaba siendo robado. «No puedes evitarme», dijo como si estuviera leyendo la ley. «Te dejé mensajes. Dejaste amenazas», dijo ella, estabilizando su respiración. «Y ya no soy un eco de tus deseos». Él se rió, suave. «Estoy renegociando la pensión alimenticia, y tu abogada, si es que todavía tienes una, descubrirá que tengo una muy buena razón para revisar los términos». «¿Qué razón?». El zumbido de un radiador era un sonido alto y desesperado. «Porque has estado viviendo con un hombre». Su sonrisa tenía dientes de juzgado. «Un hombre muy rico». «¿Qué?». Ella parpadeó. «¿De qué hablas?». «Tengo ojos», dijo, «y fuentes». «Una lectura errónea», pensó ella. «Una mentira». Pero el sedán gris al otro lado de la calle bajó la ventanilla. Solo un poco, y la lente de una cámara brilló. Su estómago se encogió. El abrazo, el todoterreno, el paraguas. El pánico hizo nuevas matemáticas. Las viejas reglas dejaron de aplicarse. Subió las escaleras con las piernas de goma, cerró la puerta con cuidado y se sentó a la mesa. La tarjeta, inocente y pesada, la esperaba. Ella llamó. Él respondió al segundo tono. «Heredia». «Mara», dijo ella, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «De esta mañana, no te llamaría, pero creo que he complicado tu vida». «Improbable», dijo él, pero sin ser cruel. «¿Qué pasó?», ella le contó. El sedán gris, la cámara, la insinuación de Colin. Al otro lado de la línea, una pausa tan precisa como un corte. «Quédate dentro», dijo Daniel, la calidez del mando envolviendo las palabras. «Enviaré a alguien. No necesito...». «Está lloviendo», dijo, y ella casi pudo oír el levantamiento de una ceja. «Déjame ser educado». 20 minutos más tarde, la cortesía llamó a la puerta en forma de una mujer que se presentó como Nadia, enlace de seguridad, con un impermeable y ojos que veían a través de las puertas. Recorrió el pasillo una vez, murmuró algo en una manga, y luego le dio a Mara un pequeño y aprobador asentimiento. «¿Estás segura de que quieres quedarte aquí esta noche?». «No puedo pagar un hotel», dijo Mara, retractándose después de haberlo dicho. «Puedes pagar la seguridad». La boca de Nadia se suavizó. «Mi jefe es un hombre complicado, pero no hace las cosas a medias.
Mara empacó un bolso de mano en un silencio perplejo. Leggings, un suéter, su maltratada copia de El cuerpo lleva la cuenta. En el bordillo, el todoterreno negro de nuevo, inevitable como una marea. La ciudad se deslizaba en un silencio. Cuando se detuvieron bajo el toldo de un edificio en el barrio de Salamanca con porteros centinelas, sintió que sus hombros se tensaban sin permiso. El ascensor los llevó a un piso donde no había que tomar ninguna decisión sobre qué puerta tocar. Solo había una. Dentro, un vestíbulo de piedra fría y luz cálida. Una ventana más larga que su apartamento. Un zumbido tranquilo que se dio cuenta de que era el sonido de la riqueza. Sistemas de aire acondicionado perfectamente calibrados. Arte que absorbía el sonido mejor que las cortinas. Daniel esperaba cerca de un sofá bajo y ancho, como si hubiera estado allí todo el día. Lo cual no era cierto. «Señorita Álvarez», dijo, y una sonrisa se movió por su rostro como un pequeño deshielo. «Parece menos aterrorizada que esta mañana». «Práctica», dijo ella. Él señaló el sofá. Llegó agua, luego té, luego comida, que ella no sabía que quería hasta que se sentó frente a ella en pequeños tazones. Peras en rodajas, almendras saladas, una tortilla doblada. No habló hasta que ella estuvo comiendo. Ella extrañó eso hasta que se dio cuenta de que la había relajado. «Puedo ayudarte», dijo él cuando ella dejó el tenedor. «Pero debo ser transparente acerca de mis motivos». «¿Tienes motivos?», dijo ella, con incredulidad. «Siempre», dijo él sin orgullo. «Soy un hombre público, y la parte pública de mi vida está desordenada esta semana». Cogió un control remoto y encendió una pantalla montada en la pared. Un canal financiero mostró un titular. «Grupo Heredia busca adquirir Vestratec tras tropiezo regulatorio». Al lado, una foto granulada de Daniel en una gala, con una mujer en un vestido metálico. La leyenda, una sonrisa. Multimillonario soltero, de nuevo en el mercado. «Estoy comprando una empresa cuyo liderazgo se equivocó con el cumplimiento», dijo él. «La imagen no es buena, el precio es correcto, pero los accionistas están nerviosos. La prensa está dando vueltas con sus narrativas habituales. La codicia, la arrogancia, un hombre que colecciona activos como si fueran amuletos. ¿Están equivocados?», salió más bruscamente de lo que pretendía. Él pareció divertido, no ofendido. «Algunos días, como hoy, estoy tratando de rescatar una división de ingeniería de idiotas con traje». «¿Y dónde entro yo?», preguntó ella, un nudo formándose. «La foto en la estación central saldrá a la luz», dijo, tan pragmático como un pronóstico del tiempo. «Si lo hace, la narrativa se inclinará hacia mujer secreta. Prefiero una historia diferente, algo lo suficientemente honesto como para hacernos sentir a gusto a ambos y lo suficientemente limpio como para calmar a los tiburones». Él se cruzó de brazos. «¿Quieres fingir que eres mi novia durante 6 semanas?» La risa de Mara fue algo pequeño y roto. «Estás bromeando, ¿no?» Él ladeó la cabeza. «A cambio, seguridad integral para ti. Un equipo legal que se asegurará de que el señor Reeves aprenda a deletrear la palabra límites. Y una donación a una organización sin fines de lucro de tu elección». «¿Y qué hay de mí?», preguntó ella, una vieja cicatriz ardiendo. «No mis causas yo». Él no se inmutó. «Te pagaremos por tu tiempo y la molestia. Será algo legal, con impuestos, y decentemente aburrido. Me estás ofreciendo alquilar mi vida. Tomar prestada tu presencia», corrigió él, «como un escudo, y quizás como un espejo». «¿De qué?». «Del tipo de hombre que digo que soy». Su expresión no cambió, pero algo en él sí. Alguien que valora a las personas más que a los tratos. Sé cómo suena eso.
Sigue siendo cierto. Mara se frotó el talón de la mano contra el lugar tenso debajo de su clavícula. 6 semanas. Un romance falso. La peor comedia romántica del mundo y un contrato blindado. Pensó en el sedán gris, en la voz de Colin. Es difícil contactar contigo, en la decisión de una fracción de segundo de meterse en los brazos de un extraño, porque se sentían como una puerta. ¿Por qué yo?, preguntó por fin. ¿Podrías contratar a una modelo? Podría, dijo. Pero me gustaría a alguien cuya vida no gire en torno a la mía. ¿Y el desequilibrio de poder?, dijo ella. Se había prometido a sí misma. Nombra la cosa, arrástrala a la luz. Existe, dijo él, simple como la gravedad. Solo podemos gestionarlo si no fingimos lo contrario. Y si digo que no, entonces todavía pagaré por tu seguridad durante una semana, dijo, suavizando las palabras. Porque esto, señaló la pantalla, exacerba tu problema. Mi presencia hizo eso. Soy responsable. Ella lo miró fijamente, pasando a él, a la ciudad. Las ventanas apiladas como libros iluminados, la gente cenando, duchándose, enviando mensajes de texto con disculpas. 6 semanas. El dinero podría terminar su carrera. Podría sacarla del triage a tiempo parcial de la supervivencia. Pero él tenía razón. También la arrastraría a su órbita con mareas que no podía predecir. Quiero un abogado, dijo. Bien, dijo él, y una grata sorpresa calentó la sílaba. Mi abogado te recomendará que contrates el tuyo. Puedo sugerir nombres o le preguntaré a la mía, dijo ella. Excelente, dijo, y su sonrisa esta vez se sintió como una pequeña aprobación, no de su sumisión, sino de su carácter. Más tarde, después de los abogados y el borrador del contrato con su alcance de viñetas claras, apariciones públicas, sin expectativas físicas, cláusula de salida, después de que Nadia la guiara a través de un plan de seguridad que la hacía sentir como una dignataria y un objetivo, después de que le enviara un mensaje de texto a Paula con una foto de una cláusula sobre límites y consentimiento, y recibiera 5 emojis de corazón y uno de calavera. Daniel la acompañó al ascensor. Es tarde, dijo. Lo es. Nos reuniremos con la prensa en el Parque del Retiro mañana, dijo él secamente. Parecerá informal. Puedes traer tu libro. No tengo perro, dijo ella. Yo tengo uno, dijo él. Puedes tomar prestada su presencia. Tú alquilas, dijo ella, y luego se sorprendió a sí misma sonriendo. Tomar prestado, dijo él serio de nuevo. 6 semanas. Si es demasiado, la cláusula de salida es real. ¿Por qué siento que has hecho esto antes?, preguntó ella. Él lo consideró. Porque he tenido que manejar la imaginación de la gente toda mi vida adulta, dijo. Esto es un límite, no un juego. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, ella vio su expresión a través de la rendija que se estrechaba, compuesta, un poco cansada, y solo por un segundo, mientras las puertas se cerraban, solitaria. En la habitación de invitados, las sábanas olían a algo botánico y caro. Se acostó despierta, trazando la línea entre la seguridad y el compromiso hasta que la lluvia se suavizó en sueño. La mañana siguiente, la ciudad se había limpiado, las aceras restregadas hasta el anonimato por la lluvia. Mara se vistió con jeans y un suéter azul marino y se trenzó el cabello de la manera en que lo hacía, cuando necesitaba una armadura casi invisible. Abajo, Nadia le entregó un café y un diminuto auricular. Solo para la entrada, dijo. A la prensa le encanta parecer informal y sorprenderte con organización. Como un show de talentos de segundo grado, murmuró Mara. Nadia se rió. La sorpresa iluminó su rostro pragmático.
Estarás bien. Afuera, la mañana tenía un azul tímido. El parque olía a corteza mojada y a hierro frío. Se encontraron con Daniel junto a la puerta este, con el río sin brillo y de color peltre detrás de él. Llevaba un rompevientos, una gorra de béisbol y una tranquilidad que se sentía practicada y casi genuina. A su lado, un perro larguirucho y digno de herencia incierta, se sentaba como si hubiera solicitado el papel de perro y lo hubiera conseguido en la primera audición. «Este es Gus», dijo Daniel. «Técnicamente Augustus Heredia, pero responde a los bocadillos y al sonido de mis zapatos». Gus miró a Mara como si estuviera evaluando su currículum. Ella le ofreció una mano. Él la olfateó y luego se inclinó, el equivalente canino de un respaldo. «Bien», dijo Daniel, en voz baja, como si ella hubiera pasado un control. «Reglas básicas, honestidad dentro del marco», dijo ella, y levantó una ceja. «Exacto». Su mirada se dirigió hacia el camino donde un grupo de personas con cámaras se movía como una marea baja. «Caminemos». La prensa se materializó con una agresión educada, un coro de nombres y preguntas. «Señor Heredia, ¿está comprando Vestratec por partes o por personas? ¿Quién es su amiga? Señorita Álvarez, ¿cómo se conocieron?» El uso de su nombre, Dios, ya lo sabían, envió una cinta fría por su espalda. La mano de Daniel se cernió cerca de su espalda. Una advertencia y una promesa de no tocar sin permiso. Sonrió de la manera en que los hombres en el poder han aprendido a sonreír, breve, espontánea por diseño. «Buenos días», dijo. «Ella es Mara. Nos conocimos de la manera más neoyorquina posible, con prisa. Risas, flash». Ella tragó saliva, probó la película de la actuación y decidió en ese segundo ser astuta con la verdad. «La hora punta es la democracia», dijo, con voz firme. «Todo el mundo llega tarde. Todo el mundo lleva algo pesado». Una pausa, de las buenas, antes de que una risa recorriera el grupo. Las cámaras hicieron clic. «¿Están saliendo?» Alguien la lanzó como una pelota lenta. «Estamos pasando tiempo juntos», dijo Daniel. «Disfrutamos de la compañía del otro». Ella escuchó la moderación en el lenguaje, la distancia cuidadosa de disfrutar, y suministró el calor necesario. «Él hace una tortilla decente», ofreció. «Gus es el mejor conversador». Esto consiguió la risa que Daniel quería. Las preguntas cambiaron a tratos, cumplimiento y filantropía, y Mara se sintió deslizarse hacia el borde del marco, el alivio como la sombra. Observó a Daniel hacer su trabajo, responder con precisión, desviar con suavidad, admitir imperfecciones donde le costaban menos. Era una coreografía de poder, y ella odiaba que admirara la maestría. Cuando habían sonreído y asentido lo suficiente para satisfacer el ciclo de noticias, se dirigieron hacia el camino más tranquilo junto al río. Daniel se relajó por grados, como si desenrollara un hilo medido. «¿Estuviste bien?», dijo. «Dije la verdad», dijo ella, «dentro del marco». Él asintió, reconociendo el eco. Caminaron en un silencio cómplice por un minuto. Un niño pequeño con un impermeable amarillo pasó, deslumbrado por Gus, cuya seriedad se disolvió bajo los dedos pegajosos. «Tengo una cita», dijo Daniel por fin. «Nadia te traerá a la oficina al mediodía. Hay una reunión de caridad en la que me gustaría que te sentaras. Tomamos una decisión sobre una subvención hoy, y me gustaría ojos que no calculen el beneficio por reflejo». «¿Quieres que sea una conciencia?», dijo ella, escéptica y no del todo disgustada.
Quiero que seas una persona, dijo. Normalmente hay demasiados roles en esas salas, y no suficientes personas. En la sede de Grupo Heredia, en el centro de la ciudad, el vidrio y la luz se unían de manera cara y ordenada. La sala de conferencias albergaba a una docena de personas que parecían bien descansadas, de la manera en que lo hacen aquellos que pueden programar el descanso. Una mujer con pómulos afilados y un cuaderno Prada, Lila Moreno, jefa de comunicaciones, sonrió a Mara con la calidez de una luz anular. «Bienvenida», dijo, como si diera la bienvenida a una nueva línea de productos. «La señorita Álvarez es una invitada», dijo Daniel, el tono dejando claro que no era un accesorio. La sonrisa de Lila se mantuvo fija, profesional e ilegible. La agenda era una sonrisa de puntos. 3 organizaciones sin fines de lucro competían por una subvención considerable. Un campamento de entrenamiento de codificación para jóvenes indocumentados, una red de asistencia legal para la violencia doméstica y un colectivo de educación artística en el Bronx. El director financiero, un hombre elegante llamado Arturo Linares, habló con un monótono suave sobre resultados medibles. Lila habló sobre historias. Daniel escuchó. Mara también. Cuando la discusión se centró en la alineación de marca, algo en ella se erizó y sintió que la mirada de Nadia se dirigía hacia ella como si sintiera calor. «Señorita Álvarez», dijo Daniel, captando la corriente. «Tienes una idea». La tenía. No quería expresarla en una sala diseñada para recompensar la elegancia, pero se había prometido a sí misma después del divorcio elegir la valentía sobre el orden, al menos una vez al día. «Pueden medir las salidas y las tasas de colocación», dijo, asintiendo hacia Arturo. «Pueden medir las impresiones y el compromiso», añadió a Lila. «Pero hay algo más. ¿Cuál de estos hace más para que una persona se sienta como una persona de nuevo?» Silencio, del tipo que acerca las sillas media pulgada a la mesa. «Fui voluntaria en la red de asistencia legal después de dejar mi matrimonio», dijo, cubriendo la verdad con una manta suave. «No me trataron como un caso. Me trataron como una persona con un futuro. Tal vez soy parcial». La mirada de Lila se agudizó. Arturo revisó un documento con el clic de un bolígrafo que sonó como un signo de puntuación. Daniel respiró hondo. «Dividiremos la subvención», dijo, una decisión aterrizando. 50% para la red legal, 25% para cada una de las otras 2, con un compromiso de volver a visitar en 6 meses. Arturo frunció el ceño, elegante y pequeño. «Perdemos influencia con una división». Daniel miró a Mara. «Ganamos personas», dijo, y luego se volvió hacia Arturo. «Busque influencia en otro lugar». Después de la reunión, Lila interceptó a Mara con una calidez que estiraba las vocales. «Fuiste convincente, humana. Programaremos un perfil para la próxima semana. Algo sobre tu trabajo, tus estudios, cómo se conocieron, qué valoras. Internet es una máquina que mastica y mastica. Debemos alimentarla o muerde». Mara sonrió con cuidado. «Revisaré mi horario con Nadia». Las pestañas de Lila aletearon educadamente. «Claro». En el ascensor de bajada, Mara exhaló y se recostó. «¿Le caes bien a tu gente?», le preguntó a Daniel. «Me respetan», dijo sin ironía. «El agrado no es un KPI». «¿Y qué hay de caerme bien a mí?», preguntó ella, desafiándolo antes de que pudiera detenerse. Él se giró hacia ella, con una expresión ilegible e interesante. «No es un KPI», dijo, «pero es importante». Ella volvió a odiar que la honestidad se sintiera bien. Esa noche Paula vino con comida tailandesa.
y un chillido tan agudo que cortó los bordes del sonido. «Hiciste un discurso en la sala de conferencias de un multimillonario», dijo entre un bocado de pad see ew, «y no moriste». «Todavía puedo morir», dijo Mara. «Lila tiene planes de alimentarme a la máquina de Internet». Se informaron en la comodidad del sofá, fideos y sarcasmo, tan reconfortante como un bálsamo. El beeper de Paula vibró. Ella gimió. Se puso de pie. Le dio un beso en la parte superior de la cabeza a Mara. «Estoy orgullosa de ti», dijo, «por hacer límites y luego llenarlos con tu yo real». Después de que Paula se fue, Mara se sentó en el alféizar de la ventana y vio cómo las luces se encendían en toda la ciudad. 6 semanas, se recordó a sí misma. Un contrato, un marco, pero el día había cambiado algo en la geometría entre ellos. Él la había invitado a una habitación y había dejado que su opinión le costara algo. Ella sintió la calidez lenta y peligrosa de la gratitud. Le dio la vuelta al pensamiento para que captara la luz. Ahí es donde comienza el deslizamiento, se advirtió a sí misma. Gratitud, luego obligación, luego confusión sobre qué le pertenece a quién. Al final del pasillo, escuchó la voz de Daniel baja por teléfono. «Haremos la oferta mañana», dijo, cansado pero con control. «Y si Reeves está asesorando a la junta de Vestra, lo haremos con más paciencia de la que se merece». Mara se quedó inmóvil. Reeves. Ella se deslizó por la pared hasta que se sentó en el suelo frío, la palabra como una campana que despertaba el pasado. En su boca, el sabor a monedas. ¿Crees que el encuentro con Daniel fue una casualidad o parte del destino? ¿Qué hará Mara ahora que sabe que su ex está involucrado en el trato? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La mañana siguiente, Mara bebió un café que sabía a competencia y se enfrentó a Daniel en la cocina. A diferencia de él, era completamente predecible. Los cuchillos ordenados por tamaño, un tazón de limones que se esforzaba por parecer informal. «Reeves», dijo ella. Daniel gruñó de una manera que podía significar muchas cosas. «Sí, mi exmarido», dijo ella, como si él no lo supiera ya. «Lo sé», dijo él sin rodeos. «Mi gente hizo una investigación estándar sobre cualquiera relacionado contigo, con riesgo de prensa. Reeves asesora a la junta de Vestra Tech a través de su fondo». Un pequeño calor le latió detrás de los ojos. «¿No pensaste en mencionar que el hombre del que me escondí en una estación de tren está trabajando en el otro lado de tu mayor negocio?» «No lo hice porque aún no había decidido qué hacer al respecto», dijo él, con la voz como una pata medida. «Necesitaba decidir si me recusaba de la oferta, si cambiaba de abogado o...» «Mantenerme cerca», dijo ella, con más acidez de la que pretendía. Él no se inmutó. «O mantenerte a salvo». «Esas podrían ser la misma cosa», dijo ella, con el corazón latiendo lo suficientemente rápido como para magullar las costillas. «Sí», dijo él, «eso es lo que estoy tratando de decirte». Mara dejó el café. El ruido de la cerámica sonó como una discusión. «No quiero ser un peón que muevas para acorralarlo». Él la estudió. Una evaluación larga y tranquila que no parecía una búsqueda de ventaja, sino una búsqueda de lenguaje. «No te usaré», dijo finalmente, «ni para esto, ni para nada. Si crees que lo estoy haciendo, terminamos el contrato hoy». Ella sostuvo su mirada hasta que la suya se estabilizó. «De acuerdo», dijo porque le creyó y porque creerle la asustaba más de lo que quería admitir. El día se convirtió en un entramado de tareas. Pruebas de vestuario para 2 cenas benéficas. «Usa algo que se sienta como tú, no como un maniquí»,
le aconsejó Lila, con ironía en una habitación llena de vestidos hechos para maniquíes. Una breve entrevista con un podcast de negocios. Nos conocimos bajo la lluvia, dijo, contando la verdad a medias. Una revisión con su asesora académica sobre extender una fecha límite por una semana. Circunstancias personales, dijo, y el rostro de la mujer se suavizó, como si una pena privada la hubiera hecho fluir en ese dialecto. Por la tarde, Nadia la acompañó a una cita con el terapeuta que francamente se asombró de encontrar en su calendario. «Yo no programé esto», dijo. «Yo sí», dijo Nadia. «Con tu permiso en el contrato, las situaciones de alto perfil crean estrés. La terapia es parte de tu plan de seguridad». Mara se rió, corta y brillante. «Me caes bien». Su terapeuta, una mujer llamada Dra. Elena Scott, con una voz tranquila y una oficina que entendía los usos de la textura, la invitó a sentarse y luego dijo muy poco durante los primeros 10 minutos. Mara llenó el silencio con la historia, el abrazo, la oferta, el contrato, el trato, el ex. «¿Y qué quieres?», preguntó la doctora Scott, cuando el número de palabras se redujo. «Ser la persona que soy, cuando no tengo miedo», dijo Mara, sorprendiéndose a sí misma, y no confundir la gratitud con el amor. La doctora Scott sonrió, pequeña y aprobatoria. «Esa es una frase limpia. Todo lo demás es un desastre», dijo Mara. «Bien», dijo la doctora Scott. «Desastre significa que no te estás simplificando a ti misma para sobrevivir». Afuera del edificio, un hombre con una cámara tomó 3 fotos rápidas y luego fingió estudiar un árbol. A Mara se le erizó la piel. Nadia se interpuso en su línea de visión, tranquila como la gravedad. «Retrocede», dijo. El hombre lo hizo. Esa noche asistieron a un evento de recaudación de fondos para la red de asistencia legal. El salón de baile brillaba de una manera que se sentía como un acorde discordante contra las historias en el aire. Mujeres que habían empacado maletas en medio de la noche. Hombres que se habían ido en silencio porque la vergüenza puede ser un alambre de púas en las entrañas. Daniel habló brevemente, conciso, amigable con los donantes. Mara sintió un extraño tirón en su moderación. Quería que fuera más, que se arriesgara a decir algo que tuviera un costo. El pensamiento la sobresaltó. Apenas lo conoces. Quieres que sangre sus bordes en público. Después de su discurso, una mujer con la postura de una periodista se acercó. «Soy Jordana Perea», dijo, «escritora de artículos. Estoy haciendo un artículo sobre la filantropía corporativa». La sonrisa de Daniel tenía bordes suavizados para el consumo público. «Claro». Los ojos de Jordana se deslizaron hacia Mara. «Y tú eres la narrativa sorpresa», dijo. «No de forma cruel. La mujer que conoció al multimillonario a la hora punta». «Oh», dijo Mara a la ligera. «La mujer que el multimillonario conoció a la hora punta». La sonrisa de Jordana reconoció la corrección. «¿Hablarías conmigo alguna vez? Extraoficialmente, para empezar». «¿Sobre qué?», preguntó Mara con cautela. «Sobre lo que cuesta estar cerca del poder», dijo Jordana, «y lo que se compra». Mara archivó la pregunta como un fragmento de vidrio en un bolsillo, útil para cortar cuerdas, peligroso para los dedos. En el guardarropa, Colin apareció como si hubiera sido conjurado por la palabra costo. No la miró tanto a ella como a su pasado, como si estuviera estudiando la idea de ella. «Mara», dijo, suave como una cuchilla nueva, «te ves bien alimentada». Daniel se acercó lo suficiente como para reorganizar el aire.
Señor Reeves, dijo. Ah, la sonrisa de Colin se trasladó a sus ojos y murió allí. Tu novio, su acompañante, corrigió Daniel. Su tono era educado, sintonizado a una frecuencia de advertencia que solo ciertos hombres escuchaban. «Trabajas para Vestra», le dijo Mara a Colin, dando un paso para que Daniel ya no estuviera entre ellos. «¿Es por eso que has estado olfateando mi vida? ¿Porque la cercanía te hace sentir más grande?» La boca de Colin se contrajo. «Me preocupa tu situación. Esta actuación terminará y él te dejará. ¿Y qué tendrás entonces?» «A mí misma», dijo ella, y sintió que su columna vertebral se alineaba con sus viejas coordenadas. «Lo cual es más de lo que tenía contigo». Un leve rubor subió por el cuello de Colin. La rabia siempre lo coloreaba como el vino manchando servilletas. «Disfruta de tu títere», dijo, y se giró sobre un tacón que quería aplausos. En el coche, Daniel estaba tranquilo, del tipo de tranquilidad que no teme al silencio. Mara finalmente exhaló. «Gracias por no hablar por mí», dijo. «Me han hablado por mí», dijo él, mirando hacia la ciudad. «Te hace más pequeño en tu propia cabeza». «¿Quién te lo hizo?», preguntó ella, antes de que pudiera volver a guardarse la pregunta. «Todo el mundo», dijo él, con un pequeño encogimiento de hombros. Los abogados del fideicomiso a los 22, la junta a los 28, la prensa desde siempre. Construí habitaciones donde podía hablar y decirlo en serio. La miró. «Eso es lo que estoy haciendo ahora, comprando una empresa», dijo ella. «Y construyendo una habitación», dijo él, «donde los ingenieros pueden decir lo que construyen». Esa noche, el sueño finalmente llegó sin dientes, pero a las 2 de la mañana, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Nunca ganarás. Él te dejará. Y yo seguiré aquí». Adjunta, una foto de Mara y Daniel en el parque de perros, su mano flotando cerca de su espalda, su rostro a media risa, la toma tan cerca que se sentía como una intrusión en un movimiento muscular privado. Se la envió a Nadia. «Lo tengo». Nadia respondió. «Lo estamos rastreando. No respondas». Mara no lo hizo, pero se quedó despierta y miró la ciudad hasta que le salieron nuevos bordes y el cielo se adelgazó. «¿Crees que el encuentro de Mara con Colin la hará dudar de Daniel? ¿Lograrán ellos juntos derrotar a su ex en el mundo de los negocios? Comparte tu opinión en los comentarios». La oferta de Vestratec se filtró como todas las cosas que debían ser secretas. Los mercados hicieron un baile tembloroso. El equipo de Lila actuó como una línea de rugby. Daniel desapareció en habitaciones donde la luz del día era un invitado, no un residente. Mara ensayó una vida que no era del todo suya. Pruebas de vestuario, eventos de recaudación de fondos, la coreografía de llegar y salir en momentos que parecían no planeados. En los remolinos entre la obligación, su mundo privado desarrolló su propio clima. Ella aprendió que él bebía su café solo y caliente, como una decisión, que prefería el jazz antiguo mientras leía hojas de términos, que amaba a Gus con una ternura que hacía que algo en su pecho se aflojara. Él aprendió que ella cantaba pop de los 90 mientras lavaba los platos, que dormía con calcetines incluso en junio, que podía encontrar un banco en cualquier parque que se sintiera como un confesionario. Eran cuidadosos. Los límites del contrato eran reales y se observaban, pero la intimidad se cuela por pequeñas grietas. El silencio compartido, la competencia mutua, la forma en que una persona deja un vaso. Una tarde, una tormenta los confinó en el interior. Los truenos se apoyaron en la ciudad.
La lluvia escribía un cursivo enojado en las ventanas. Mara trabajó en la mesa de la cocina, en un artículo sobre la práctica informada por el trauma. Daniel acechó una conferencia telefónica por la sala de estar, lanzando frases a un altavoz que respondía con aforismos mesurados. Cuando colgó, parecía como si el clima se hubiera movido dentro de su cabeza. «¿Mal?», preguntó ella. «Molesto», dijo él. «Reeves le está diciendo a la Junta de Vestra que planeo desmantelar su equipo de ingeniería y venderlo por partes. Se está haciendo el salvador». Su boca se amargó. «Es bueno narrando sus intereses como imperativos morales». Mara grapó su papel, alineando los bordes como si eso pudiera imponer orden en un día. «Siempre fue bueno moldeando historias», dijo ella. «Nuestros votos de boda eran puntos disfrazados de poesía». Daniel echó un vistazo. «¿Por qué te casaste con él?» «Porque le encantaba la idea de mí», dijo ella, honesta a través de la tormenta. «Y pensé que eso algún día se convertiría en la verdadera yo». No fue así. Ella alisó la esquina grapada. «¿Por qué no estás casado?» «Me enamoré de la construcción», dijo él, «y me amó lo suficiente como para arruinar la compatibilidad con los mortales». «Suena solitario», dijo ella, suave. «A veces», admitió. Un rayo levantó la habitación como un flash. Gus gruñó a la ventana como si pudiera luchar contra el clima. Daniel se frotó la cabeza. «Mañana asistiremos a una cena con los directores independientes de Vestra», dijo. «Será en Altano, en Perry Street, pequeño, civilizado y cargado de cuchillos no dichos. Te necesito allí, como un escudo», dijo ella. «Como tú misma», dijo, mirándola a los ojos. «Me recuerdas que debo hablar como una persona». La cena fue todo lo que él prometió. Un rectángulo santificado de lino, vino servido a la temperatura del dinero viejo, sonrisas que mostraban los dientes. Los directores hicieron preguntas educadas y precisas, diseñadas para medir cuyo aire respirarían si aceptaban la oferta. Daniel respondió con una calma que podría confundirse con indiferencia si no notaba sus manos, una quietud tan deliberada que era una señal. A mitad del plato de rodaballo, un director preguntó: «¿Cómo sabemos que honrará el trabajo de los ingenieros?» Daniel abrió la boca. Mara sintió que la respuesta que pretendía, equilibrada y respaldada por datos, se ensamblaba en el aire. Ella colocó su mano en su antebrazo, una pequeña presión, como un pisapapeles en un memorando tonto. Él cerró la boca. La miró. Ella sostuvo la mirada. Luego dijo: «Porque lo primero que construí, y lo único que realmente amo que no es humano, es un motor». Les contó sobre su proyecto universitario, una cosa de partes móviles y esperanza furiosa, que funcionó una vez en una mesa a las 2 de la mañana y lo hizo llorar en un laboratorio vacío. Les contó cómo se había sentido cuando los ejecutivos destruyeron algo en lo que trabajó por las ganancias ese año, y cómo juró que nunca, si podía evitarlo, dejaría que una página de contabilidad arruinara una página de código de nuevo. La mesa cambió de temperatura. Los directores que se habían tragado las narrativas sobre multimillonarios malvados e ingenieros idiotas toda su carrera se recalibraron, 1 centímetro hacia la confianza. Después del postre, caminaron bajo las luces de guirnalda y el tipo de estrellas que lograron sobrevivir a Nueva York. «Tú hiciste eso», dijo Daniel sin mirarla. «Yo no dije nada», dijo ella. «Me dijiste que lo hiciera, con tu mano». Él miró su mano, todavía en su brazo.
Ninguno de los dos se movió. El aire alrededor del contacto se espesó exactamente de la forma en que el contrato les decía que evitaran. Ella se echó hacia atrás. «Somos cuidadosos», dijo para recordarse a sí misma más que a él. «Lo somos», dijo él, y sonaba como un hombre en una habitación con una puerta cerrada, escuchando lo que hay al otro lado. La mañana siguiente, Internet masticó de nuevo. Un blog publicó un artículo sobre la misteriosa novia del multimillonario, usando fotos que la hacían parecer frágil y fría. Los comentarios eran una colección de malos modales. Su bandeja de entrada se convirtió en un museo de los derechos imaginados de los hombres. Ofertas, insultos, amenazas. Un mensaje en particular. «Sé lo que hiciste en la Universidad de Madrid». Sin más detalles, solo suficiente veneno para agriar la leche. Ella se lo reenvió a Nadia, quien respondió: «Estamos en ello». Luego se lo reenvió a Jordana Perea, quien respondió: «Hablemos». Se encontraron para tomar un café en una cafetería tranquila cerca de la Plaza Mayor, que olía a disolventes tostados y ambición. Jordana no sacó una grabadora. «No te citaré sin tu consentimiento», dijo. «Extraoficial significa extraoficial». «¿Por qué te importa?», preguntó Mara, genuinamente curiosa. «Porque las historias que contamos sobre las mujeres en torno al poder siempre se pudren en el mismo ángulo», dijo Jordana, «y porque la corrupción ama el romance como una tapadera». «¿Estás insinuando que él es corrupto?», preguntó Mara, algo protectora surgiendo. «Estoy insinuando que los incentivos lo son», dijo Jordana. «Él puede ser la excepción. Me gustaría averiguarlo, y me gustaría saber lo que te cuesta a ti ayudarlo a hacerlo». Mara bebió café y probó una posible aliada con su propia agenda, útil y peligrosa. «Si descubro algo feo», dijo, «te lo diré». Jordana asintió, con los ojos firmes. «Y si descubro algo feo, te lo diré antes de publicarlo». Se dieron la mano porque ambas eran anticuadas en las cosas que importaban. Cuando Mara se fue, una llovizna había comenzado de nuevo. La ciudad se lavaba la cara perpetuamente. Esa noche, Daniel la encontró en la terraza de la azotea, el horizonte de la ciudad, una hilera de dientes en el horizonte. «Tenemos la señal», dijo, una rara suavidad en su voz. «La Junta de Vestra prefiere nuestra oferta si los directores independientes se mantienen firmes». «Eso es bueno», dijo ella. «Lo es». Él estudió su perfil. «¿Estás callada?» «Estoy midiendo los costos», dijo. «¿Para ti?» «Para todos», dijo ella, porque era cierto, y porque la hacía sentir menos como una persona inclinada hacia una puerta abierta por la que no se suponía que debía caminar. «¿Puedo preguntar algo?», dijo. «Puedes. Hay una versión de esto en la que tú y yo nos encontramos sin emergencias y contratos y habitaciones llenas de cuchillos». Ella se rió, sorprendida por el dolor en ello. «Tú en el parque de perros con una gorra de béisbol, yo leyendo. Gus decide que soy aceptable y deja caer una pelota a mis pies. Tú te disculpas por su atrevimiento. Yo digo que tu disculpa es innecesaria. Es el perro el que me ha ofendido. Hablamos de jazz antiguo y fideos baratos. 6 semanas después, me preguntas si te avisaré cuando te quedes sin café para que puedas traer un poco de camino a casa desde la oficina». Él la miró como si memorizara esa pequeña y creíble película. «Bien», dijo. «Mantendré esa versión en un lugar seguro». «Guarda el café», dijo ella, y ambos sonrieron, y la sonrisa dolió. El cambio llegó un miércoles, con la precisión cruel de mediados de semana. Se filtró un correo electrónico, un memorando interno del equipo de Lila a Daniel,
que se leía como planes de guerra. En la parte inferior, un punto en la jerga corporativa educada. Aprovechar la narrativa de la señorita Álvarez. El rescate bajo la lluvia. El efecto humanizador para suavizar el escrutinio regulatorio. Coordinar la colocación de paparazzi en entornos de bajo conflicto. Parque de perros. Mercado de agricultores. Asesorar sobre anécdotas con las que el público pueda identificarse. Préstamos estudiantiles. Hermana en Valencia. Internet se lo comió como azúcar. Mara lo leyó de pie en la cocina, con las manos heladas por dentro, el nombre de su hermana en un memorando, su vida catalogada como un conjunto de palancas. Daniel llegó 2 minutos después de Nadia, lo que significaba que había corrido. Miró a Mara, luego el portátil abierto, luego a Nadia con una pregunta que podría matar carreras. Nadia asintió. Minúscula. Real, dijo. Yo no sabía, comenzó Daniel, que existía este memorando. Preguntó Mara, con voz extrañamente tranquila. O que la máquina que construiste come personas y lo llama estrategia. Él se estremeció como si ella lo hubiera abofeteado. Sabía que planeábamos. No sabía que usaban el nombre de tu hermana como un accesorio. No sabía que recomendaban informar a los fotógrafos como si estuviéramos escenificando un accidente. Excepto que lo estamos, dijo ella. Un accidente que te hace quedar bien, y a mí me hace parecer una mujer audicionando para una vida que todo el mundo piensa que no estoy calificada para desear. Daniel se giró hacia Lila, que había llegado con la rapidez exacta de una gestora de crisis. ¿Tú escribiste esto? Mi equipo lo hizo, dijo ella, serena, con mi supervisión. Usaste a la familia de la señorita Álvarez, dijo Daniel, una quietud en él que asustó a Mara más que si hubiera gritado. Propusiste gestionar a extraños para que la fotografiaran. Convertiste su vida en una lista de verificación. Lila no parpadeó. Señorita Álvarez, con respeto, así es como se hacen las cosas. Aceptó el contrato. Y yo asumí que ustedes no eran carniceros, dijo Mara. La voz de Daniel se volvió muy tranquila. Estás despedida, le dijo a Lila. La boca de Lila se abrió, luego se cerró, como una trampa. No puedes. Acabo de hacerlo, dijo, y no era una actuación. Arturo se encargará de la transición. Recursos Humanos procesará tu paquete. Tienes 20 minutos para recoger tus cosas, y si sirve de algo, lamento haber construido una habitación donde pensaste que así es como hacemos las cosas. Lila se fue con una gracia que no llegaba a sus ojos. El apartamento se sintió bruscamente más grande, como un pulmón después de una tos. Daniel se volvió hacia Mara. Lo siento, dijo. Puedo deshacer una contratación con una frase. No puedo deshacer el daño con una. Bien, dijo ella, la ira pulsando en claridad. Entonces no intentes arreglarme a mí. Arregla la máquina. Él asintió. Luego dudó, luego se acercó. Se detuvo. ¿Puedo sentarme?, preguntó, frágil como una persona que sabe que no tiene derecho a nada. Ella señaló la silla. Él se sentó. Me enamoré de la construcción de habitaciones, dijo, y olvidé que las habitaciones se convierten en casas, y las casas se convierten en ciudades, y las ciudades aprenden a comer de ciertas maneras. Dejé que la ciudad aprendiera mal. Mara escuchó. Podía sentir el péndulo dentro de ella oscilar, desde el brillo limpio de la furia hasta el dolor anudado de algo parecido a la piedad. Rechaza eso, se dijo a sí misma. La piedad es prima de la capitulación, pero la parte humana de él,
la parte que despidió a una persona en la que confiaba, porque esa persona había catalogado la vida de Mara. Cortó las defensas que ella quería mantener. «Necesito irme», dijo, «por un tiempo». Él asintió una vez como si alguien le hubiera preguntado si planeaba seguir respirando. «¿A dónde?» «A mi casa», dijo ella. «Quiero recordar cómo suena mi propia cocina». Él se puso de pie. «Nadie te...» «No», dijo ella, «me las arreglaré sola». Él se tomó eso como medicina. «Enviaré al equipo legal a presentar la orden de restricción contra Reeves». «Hazlo», dijo ella, «y luego no me llames». Él cerró los ojos como si alguien hubiera apagado una luz. «De acuerdo», dijo, con la voz más pequeña. «De acuerdo». Su apartamento olía a la memoria de limones, el fantasma del tazón de su cocina. Abrió las ventanas para ventilar la filantropía, la estrategia, las narrativas. Fregó el mostrador con más fuerza de la que se merecía. Se sentó en el suelo y se permitió llorar en ráfagas cortas y furiosas que se sentían como taladros cortando azulejos viejos. Paula llegó con vino y una cara hecha para pelear. «Enséñame el memorando», dijo. Mara lo hizo. Paula leyó. Luego abrió la boca en un grito reservado para ascensores e injusticia. «Quiero luchar contra Lila con una cuchara. Daniel la despidió», dijo Mara. «Bien», dijo Paula. Pero él construyó un mundo donde ella sabía cómo escribir eso. Él tiene que desconstruirlo. «Él dijo eso», dijo Mara, y odió el hilo de defensa en su voz. Paula le apretó la rodilla. «Está bien amar la mejor versión de un hombre que está tratando de existir», dijo. «También está bien hacer lo que se convierta en eso sin que tú seas su tutora». Mara se acostó de espaldas y miró al techo, que siempre había sido honesto con ella. Después de un rato, su teléfono vibró. «Jordana, vi el memorando. Estoy escribiendo. ¿Quieres hacer una declaración oficial?» Mara miró fijamente la pantalla. Escribió. «Sí, si imprime sus correcciones también. Él la despidió y me dijo que se había equivocado». Jordana. «Justo. Te mostraré el borrador antes de publicarlo». Mara. «Gracias». La historia se publicó a la mañana siguiente. Cuando la caridad se encuentra con la estrategia, la mujer en el marco del multimillonario habla. Citó a Mara con cuidado. Citó la disculpa de Daniel en frases completas, no en fragmentos de relaciones públicas. Citó a Lila, cabreada y pulida, de una llamada que se suponía que era extraoficial, y claramente no lo era. Internet masticó de forma diferente, con pensamiento, con argumento. En algún lugar de las secciones de comentarios, la fe y el cinismo lucharon sin cuchillos por una vez. Daniel no llamó. En cambio, envió un solo correo electrónico. «No intentaré ganarme tu perdón con una reparación performativa. Estoy cambiando el proceso, no la óptica. Si quieres pruebas, las tendrás. Si nunca quieres leerlas, no recibirás ni una sola. Lo siento». Ella lo leyó 3 veces, como si fuera un diagnóstico en un lenguaje misericordiosamente sencillo. 3 días después, un golpe. Nadia, con un impermeable, y esa mirada firme y buena. «Las órdenes de restricción están listas», dijo, y el número que te envió el mensaje de texto se mapea a un teléfono desechable comprado cerca de las antiguas oficinas de Vestra. No es prueba de que sea Reeves, pero el fotógrafo. Fue pagado por un subcontratista de relaciones públicas que solía trabajar para Lila. Daniel ha congelado contratos con cualquier empresa que reciba instrucciones de esa tienda. Mara sintió que algo se desprendía. «Gracias»,
dijo. Nadia asintió. El mérito es de quien lo merece. Me pidió que te lo dijera en persona, o no del todo. No quiere invadir tu bandeja de entrada. Dile que aprecié la moderación, dijo Mara. No le diré nada a menos que me lo pidas, dijo Nadia, una suave corrección. Mara sonrió porque los límites podían ser una amabilidad. Esa noche, durmió tan profundamente que la ciudad se desvaneció. Cuando se despertó, su corazón se sentía diferente en su pecho, menos como un motor al ralentí, y más como un reloj que había encontrado su hora correcta. La votación de Vestra Tech se acercó como el clima, luego aterrizó como un veredicto. La oferta de Daniel ganó por un margen que hizo que los mercados aplaudieran. Reeves apareció en las noticias por cable para parecer decepcionado para la Cámara y furioso para la sala de juntas. En una hora, la página de donaciones de la Red de Asistencia Legal se colapsó por el tráfico. La causa y el efecto no siempre son poéticos, pero a veces coquetean. Mara vio la cobertura desde su sofá, con un tazón de cereales en la mano. El artículo de Jordana había hecho daño y reparación en igual medida. En el post-escándalo, el equipo de Daniel lanzó una nueva política. Ninguna persona cercana a la empresa sería utilizada como un activo narrativo sin su consentimiento. Se leía como una ley, no como una aspiración. Él no envió flores, ni notas. En la parte más mezquina de ella, quería flores. En la parte mejor, ella quería más la ausencia. Paula, sentada en el brazo del sofá, dijo: «Este hombre te está dando el espacio que pediste, lo cual no es lo mismo que darme la versión de él que yo quiero», dijo Mara, y ambas se rieron porque querer es un lenguaje que necesita humor de la misma manera que los pulmones necesitan oxígeno. El viernes, Mara caminó hasta el Parque del Retiro con un libro de bolsillo. Se sentó en el banco del que una vez le había hablado a Daniel, el que se siente como un confesionario, y abrió el libro, aunque no leyó. Vio a los perros adueñarse del mundo y a la gente practicar la dignidad, y al río fingir que siempre estuvo destinado a ser de este color. Gus apareció, trotando como un político que había aprendido la humildad. Dejó caer una pelota de tenis a sus pies, con la gravedad de un regalo. Ella se rió sin querer. «¿Dónde está tu persona?», preguntó, contemplando si él merecía acercarse. «Se pregunta si merece venir», dijo Daniel, con la voz cuidadosa y un poco ronca. Ella levantó la vista. Llevaba la gorra de béisbol vieja, la que lo hacía parecer la versión de la fantasía del café. Mantenía la postura de un hombre que vino desarmado a propósito. «Hola», dijo ella. «Hola», dijo él, y por un segundo ambos miraron al perro, porque era más fácil. «Hiciste la cosa», dijo ella finalmente. «Cambiaste el proceso». «Lo hice», dijo él. «Me gustaría pensar que lo habría hecho sin perderte como maestra, pero no estoy seguro de que eso sea cierto». Mara rodó la pelota con su zapato. Gus se abalanzó. Hizo un ruido de hombre viejo de deleite. «¿No llamaste?» «Dijiste que no lo hiciera», dijo él. «Estoy aprendiendo a obedecer». «Bien», dijo ella. Luego oyó la suavidad. «Quiero decir, bien». Él se sentó en el otro extremo del banco, que tenía la ergonomía de la confesión. Suficiente intimidad para decir la verdad. Suficiente distancia para evitar que el calor tomara decisiones. Vieron al río fingir que estaba quieto. Finalmente, Daniel dijo: «Ya no quiero pedir prestada tu presencia». Ella lo miró sorprendida, las abrazaderas contra su corazón activándose. «No, no», dijo él. «Quiero pedirla».
Dejó que la frase se sentara entre ellos hasta que el aire a su alrededor se volvió respirable. Sin contratos, dijo él, sin memorandos, sin narrativa. Solo nosotros dos. El desastre es apreciado. Ella sintió ira, luego miedo, luego la vieja cicatriz que dice que el poder siempre querrá poseerte. Y luego escuchó la voz de la doctora Scott en su cabeza. Está bien querer cosas. Está bien exigir pruebas. Se giró hacia Daniel y dijo, si digo que sí, avanzamos lentamente. No le decimos a nadie con una cámara. No alimentamos la máquina. Y cuando tomes una decisión que me asuste, me lo dices antes que el mercado. Puedo hacer eso, dijo él. ¿Qué hay de ti? Te digo cuando mi miedo es sobre ti y cuando es sobre un fantasma, dijo ella. Y te digo cuando necesito ir a casa y escuchar mi propia cocina. De acuerdo, dijo él. Y ella le creyó porque creer es una decisión que puedes revocar con causa. Comenzaron entonces el verdadero comienzo. Así de pequeño y así de serio. Café los domingos, Gus como chaperón, paseos al atardecer que terminaban antes de la hora en que los errores parecían el destino. Una película en un cine donde todos fingían no notarlos. Sin fotos, sin discursos, el trabajo en secreto, aprendiendo a querer con límites. Colin envió un mensaje de texto una vez más. Él te dejará, ella respondió. Un juez tiene tu número ahora. También mis abogados. Vuelve a enviar un mensaje de texto y aprenderás el significado de las consecuencias. Él no respondió. Algunos fantasmas creen en los tribunales. Jordana escribió un artículo de seguimiento después de la oferta. ¿Responsabilidad o actuación? Llamó a Mara primero. Ha hecho una política, dijo ella. Pero la política puede ser camuflaje. Lo sé, dijo Mara. Estoy observando. ¿Quieres que lo observe más de cerca? Preguntó Jordana, sin siquiera fingir ser neutral. Sí, dijo Mara. Pero mírame a mí también, por las formas en que el amor me vuelve estúpida. Esa es la única tarea que siempre quise, dijo Jordana. Y ambas se rieron, y el sonido se sintió como algo limpio. Una noche, en la hora tranquila después de que la ciudad dejara de presumir y antes de que comenzara a preocuparse, Daniel se paró en el fregadero de Mara, secando los platos y dijo, «Hoy le dije a una junta que mediríamos nuestro éxito por la cantidad de ingenieros que se sintieran orgullosos de poner sus nombres en su trabajo». Ella sonrió a su espalda. «Buena métrica». Aplaudieron, dijo él, un poco avergonzado. Sentí que algo se desabrochaba. Ella dejó un plato y se acercó a su mano. «Bien», dijo ella. «Me gustas cuando te desabrochas». Él se giró y la mirada en su rostro la atravesó como el clima. Se besaron. No fueron fuegos artificiales ni lluvia cinematográfica. Eran dos personas que habían practicado la moderación, aprendiendo a no hacerlo. Fue cálido y lento, y un poco divertido porque Gus estornudó como un tío que juzga, y luego suspiró de contento. Hicieron una pausa. Ella lo miró. Él la miró. «Somos cuidadosos», dijo ella, por costumbre. «Somos amables», dijo él, corrigiendo el verbo. «Esa será nuestra regla. Puedes ser cuidadoso y aún así ser emboscado». Un mes después de su relación tranquila, alguien filtró un borrador de la política de consentimiento con cambios rastreados que sugerían un retroceso. No era nada, un borrador legal temprano rechazado. Pero Internet no aceptaba eso como una categoría. «Está retrocediendo», insinuaban los titulares en Vestra, olfateando sangre. Los ingenieros de Vestra, a quienes Daniel había cortejado con conversaciones sobre nombres en el código,
Le enviaron una carta que terminaba con una frase que siempre rompe a los hombres en el poder. Te creímos. Mara leyó la carta, con el corazón encogido. Ahora sabía lo suficiente como para entender que los borradores se filtraban como armas, pero la óptica podía endurecerse en verdad si no la martillabas. Fue a la oficina donde los controles de clima sabían la diferencia entre el calor humano y el calor del servidor, y encontró a Daniel en una habitación de cristal que parecía una capilla. «Estoy apagando el fuego», dijo, incluso antes de que ella se sentara. «Lo sé», dijo ella. «Déjame ayudar». Él la miró, y la mirada no era de un hombre que hacía un cálculo. Era una persona que recibía un regalo que le costaba algo a quien lo daba. ¿Cómo? Háblales, no a través de un memorando, abiertamente, con una horrible luz fluorescente un viernes, con café rancio, dijo ella, como si fueran personas y no un problema de relaciones públicas. Él asintió una vez, luego de nuevo. «Quédate», preguntó, en voz baja. «No en la cámara», dijo ella, «en la parte de atrás con los ingenieros». Él lo hizo. Se paró en una caja en una habitación que olía a polvo quemado y pizza vieja, y dijo que ese borrador era basura. La sala se rió, un tipo de amor cruel. «No estamos retrocediendo el consentimiento», dijo. «Lo estamos endureciendo en gobernanza. Si les fallo, tendrán un proceso para sacarme de cualquier decisión que lo toque». Un ingeniero cerca de Mara murmuró: «Es bueno». Otro dijo: «Lo está intentando». Un tercero dijo: «Lo creeré cuando mi código se envíe con mi nombre y no con el de la empresa». Mara los clasificó como arquetipos: el escéptico, el pragmático, la herida. Daniel tomó preguntas durante 1 hora. No evadió. No fingió estar sorprendido por su ira. Hizo una broma sobre el café rancio, y luego prometió un mejor café, y luego se corrigió a sí mismo y prometió una mejor gobernanza, lo cual es, en tecnología, tan raro como un buen café. Después, Mara se quedó. Una mujer con un brazo lleno de tatuajes dijo: «Eres la novia». «Soy una persona», dijo Mara, sonriendo. La mujer sonrió, para nada ofendida. «Él te mira como un salvavidas», dijo, casual. «No dejes que te use como uno». «No lo haré», dijo Mara, archivando la frase como un voto. Al salir, Daniel dijo: «Hoy me salvaste». Ella sacudió la cabeza. «Te salvaste a ti mismo al no mentir». «Eso es lo mismo», dijo él. «Mentir habría sido más fácil». «Más fácil es cómo perdemos a la persona que queríamos ser», dijo ella. Él la miró de nuevo así, la mirada que se sentía como un país compartido. «Sigo queriendo decirte que te amo en habitaciones con otras personas», soltó de repente, y luego se rió de sí mismo, lo cual parece una desventaja. «Es una desventaja si la persona no lo dice de vuelta», dijo ella, y el aire se espesó con la esperanza. Ella no lo dijo de vuelta. No, entonces, guardó el momento en el mismo cajón que la fantasía de la gorra de béisbol, para más tarde en un banco, para más tarde cuando no estuviera parpadeando sudor de sus ojos en una habitación llena de honestidad fluorescente. Ese más tarde llegó antes de lo previsto. Colin la demandó, alegando difamación basada en el primer artículo de Jordana, como si la verdad lo hubiera magullado y él quisiera daños. La demanda era frívola pero pegajosa, como la savia. Amenazaba con arrastrar a Mara a declaraciones donde los abogados podrían convertir su vida en un archivo público. Daniel envió su caballería legal.
Se sintió como una guerra que ganas al estar cansado más tiempo que el otro lado. La mañana de la primera audiencia, Mara se paró en los escalones del juzgado. El granito duro bajo los zapatos, que no estaban hechos para la batalla. Jordana apareció con una grabadora en el bolsillo, pero apagada. ¿Estás bien?, preguntó. No, dijo Mara, pero estoy lista. Daniel llegó con un rostro que había aprendido un nuevo tipo de calma. No le tomó la mano. Se paró lo suficientemente cerca como para tomar prestado su coraje por ósmosis, y no tan cerca como para que las cámaras que se inclinaban como buitres pudieran tejer una narrativa de sus ángulos. Dentro, el juez no tuvo paciencia para el teatro. El abogado de Colin actuó de todos modos, subrayando frases como manipulación de los medios y asesinato de carácter. El abogado de Mara, terco y magnífico, citó el memorando, los cambios de política, los informes de seguridad, el mensaje de texto del teléfono desechable. El juez desestimó la demanda con un cansancio que sugería que tenía una hija a la que le habían hecho gaslighting y una madre que le había hecho practicar la escucha. Afuera, micrófonos. Los ojos de Jordana, brillantes con una especie de victoria humana, hicieron una pregunta que ella no necesitaba decir en voz alta. ¿Y ahora qué? Mara miró a los lentes y decidió gastar un poco de sí misma en algo que importaba. Algunas de nosotras tenemos ex que no son adversarios, sino hábitos, dijo, con voz firme. Los rompemos creyendo en nosotras mismas. La ley ayuda, los amigos ayudan, el dinero ayuda, pero sobre todo, tenemos que elegir no ser más pequeñas a propósito. Un murmullo se movió entre la multitud, del tipo que significa que una frase encontró un hogar. Daniel la miró como un hombre que había encontrado agua. Ella no le devolvió la mirada, porque no puedes beber y hablar al mismo tiempo. Esa noche, en el banco del parque, ella lo dijo. Te amo, le dijo simplemente, como si le dijera el clima. Pero me iré si te conviertes en una habitación que me pida que sea alguien más. Él cerró los ojos como una persona que recibe un sacramento y luego los abrió con una suavidad que dolió. Te amo, dijo, y construiré habitaciones donde quepamos los dos. Gus estornudó de nuevo en el momento exacto. La ciudad siguió siendo ella misma. La redención suena como una palabra de iglesia. En la práctica, era una bandeja de entrada llena de PDF, nuevos procesos firmados. Eran los nombres de los ingenieros bajo las notas de envío. Era un cheque a la red de asistencia legal, público y aburrido y grande. Era una exjefa de relaciones públicas, discretamente vetada de cualquier futuro contrato. Era un hombre con demasiado dinero, que traía café a las 7 a.m., porque sabía que ella tenía un examen de mitad de semestre y no podía permitirse perder 20 minutos en una fila. También era desordenado. Se pelearon una vez por una cena donde él dio una respuesta insípida sobre el antimonopolio, porque ser interesante podría costarle influencia. Ella le dijo que la insipidez sabía a cobardía. Él le dijo que la influencia alimentaba a la gente. Ella le dijo que la máquina era un dios hambriento que ya no tenía que adorar. Él no le habló durante 2 horas. Luego apareció en su puerta con una impresión de un horario con cambios reales y dijo, «Tenías razón sobre el dios». Se pelearon por su miedo. Una mañana se despertó segura de que él se iría, porque los hombres con opciones se van cuando sienten una dependencia que no pueden controlar. Él dijo, «No necesito controlar tu dependencia. Necesito que me digas cuándo está sucediendo para que podamos alimentar tu independencia juntos». Ella dijo,
Esa es la frase más corporativa que has hecho sonar como amor. Él se rió y luego lloró de una manera que la hizo amarlo más. Visitaron Valencia. Su hermana B hizo enchiladas y no dejó de escudriñar a Daniel hasta que Gus, sí, él viajó bien, se sentó en su pie y lo reclamó como territorio. Daniel lavó los platos en el fregadero de B, que tenía una astilla que había estado allí desde 2004, y preguntó sobre la recaudación de fondos de la escuela, como una persona que entendía que 1,000 euros pueden ser un milagro. Bea sintió una vez a Mara cuando él no estaba mirando, una bendición de hermana que funciona como un permiso cívico. Manejaron a la prensa como el clima, la reconocieron, se prepararon para ella, nunca la adoraron. Cuando Jordana pidió una tercera entrevista, esta vez oficial, la dieron juntos. El artículo aterrizó con la gracia de algo ganado. El multimillonario y la mujer que dijo no, política, poder y el precio del amor lento. Los comentarios seguían siendo desordenados porque los humanos lo son, pero la proporción de comentarios reflexivos a crueles fue más alta de lo que Mara esperaba de Internet. Colin retrocedió, como lo hacen los hombres cuando el foco de atención se desliza. Consiguió un trabajo que pagaba menos, pero no le exigía seguir perdiendo ante una mejor narrativa. La orden de restricción se mantuvo anclada detrás del cristal, en la oficina de un secretario y en la mente de Mara, como un recordatorio de que el papel puede proteger. En el aniversario del abrazo de la estación central, las fechas son una magia honesta. Volvieron. La terminal olía a metal caliente y café. La gente se apresuraba con rostros que parecían matemáticas. Daniel la llevó al mismo pasillo con el olor a lejía y pretzel y dijo: «Gracias por no fingir que te salvé». «No lo hiciste», dijo ella sonriendo. «Me diste un aventón. Yo me salvé a mí misma. Y luego me salvaste de fingir que los aventones cuentan como rescates». Se quedaron bajo el ruido un rato. Él se acercó a su mano de la manera en que lo haces, cuando dejas de pensar en acercarte. Sin cámaras, sin plan. Solo dos personas que habían aprendido a ser personas cerca la una de la otra, sin convertirse en roles. ¿Alguna vez piensas en la versión de la gorra de béisbol?, preguntó él. «Vivo allí cuando necesito aire», dijo ella. Gus deja caer una pelota. «Te disculpas por su atrevimiento. Yo corrijo tu disculpa. Hablamos de jazz. Recordamos comprar café». «Compramos café», dijo él, levantando la bolsa, una broma que no necesitaba ser mejor para funcionar. Ella se rió. Se besaron brevemente, como respirar. Un turista casi choca con ellos y dice: «Lo siento», como una bendición. Gus ladró una vez, un signo de puntuación que siempre acierta en la gramática. Salieron a una ciudad que había dejado de ser una máquina y había vuelto a ser un hábitat. Mara terminó su carrera y comenzó a asesorar a mujeres que necesitaban escucharse a sí mismas más de lo que necesitaban un consejo. Daniel le entregó el trabajo de CEO a una persona que amaba la gobernanza, de la misma manera que él amaba los motores, y se movió a presidente. Un título que significaba que podía empujar sin empujar a la gente a categorías. Se pagó a sí mismo menos y durmió mejor. Construyó un fondo de becas con la red de asistencia legal para personas que no querían ser salvadas, sino ser apoyadas mientras se salvaban a sí mismas. Cuando se peleaban sabiendo cómo disculparse en la clave correcta. Cuando celebraban, lo hacían con tacos en un bordillo en Queens, tan a menudo como con vino en habitaciones donde las servilletas tienen cubitos de hielo. Mantuvieron sus promesas, rompieron hábitos, dijeron la verdad, incluso cuando amenazaba la influencia.
Hicieron algo parecido a una vida. En una mañana que tuvo la cortesía de ser brillante, Mara lo miró y pensó: no me enamoré de un multimillonario, me enamoré de un hombre que construía habitaciones y luego aprendió a dejar entrar la luz. Y lo abrazó, sin miedo a lo que una cámara pudiera hacer con un amor que no tenía nada que vender. Si esta historia te hizo sentir visto, o te hizo pensar dónde termina el poder y comienzan las personas, no te lo guardes para ti. Dale a me gusta para que el algoritmo sepa que este es el tipo de amor lento y desordenado que vale la pena impulsar. Compártelo con un amigo que esté navegando por límites, rupturas o salas de juntas, y tal vez necesite un recordatorio de su propia fuerza. Y si quieres más historias cinematográficas como esta, de corazones enredados, ciudades reales y riesgos humanos, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas la próxima. Me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué momento te impactó más? ¿Quién te sorprendió? Deja un comentario a continuación. Sé amable, sé honesto, sé tú. Gracias por pasar tiempo en el mundo de Mara y Daniel. Nos vemos en el próximo capítulo.